Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, como parte del ciclo de mesas de debate en torno a la reforma energética en México, vamos a tener un panel de cómo incrementar, optimizar y usar la renta petrolera en México. Van a estar con nosotros Carlos Elizondo Mayer Serra, Juan Carlos Bue, Juan Pardinas y John Scott. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, nos encontramos una vez más en el Club de Industriales de la Ciudad de México, donde vamos a tener la segunda mesa sobre la reforma energética. Hoy le vamos a dedicar al tema de la renta petrolera. Tenemos un extraordinario panel el día de hoy. Me da mucho gusto pues darle la bienvenida a todos ustedes, a nuestros panelistas. Desde luego agradecerle a don Pepe Carral y a todos los socios y todo el consejo del Club de Industriales por ser los anfitriones una vez más de tan interesante evento. Sin más, pues vamos a comenzar el panel del día de hoy. El tema es la renta petrolera y dos temas. Vamos a tratar de solucionar, de resolver dos temas el día de hoy. Uno, cómo incrementar y maximizar la renta petrolera, el dinero que podemos o cómo podemos transformar esa riqueza petrolera o de hidrocarburos en dinero para los mexicanos, es uno de los primeros temas. Y el segundo tema es en qué se puede usar esta renta petrolera. Sin más, pues le voy a pedir a Carlos Elizondo Mayer Serra, quien es profesor investigador del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que comience con su intervención. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias a todos, es un gusto estar acá. Leo, gracias. La primera pregunta, Leo, es ¿qué es la renta petrolera? Y bueno, muy rápidamente dicho, por renta se entiende lo que logra quedarse el gobierno después de todos los costos asociados con la producción del crudo. En estos costos estarían incluidas las ineficiencias de una empresa pública si las hubiera, o las utilidades de una empresa privada si las hubiera. Lo que le interesa al gobierno o lo que le interesa a la sociedad es que de esa riqueza que tenemos en el subsuelo, cómo podemos, una vez que la extraemos, quedarnos con la mayor parte. Esa es la renta petrolera. Ahora, la renta petrolera está compuesta de dos partes: la cantidad de recursos que te quedas cuando extraes petróleo y de extraer petróleo. Si no extraes petróleo, pues no hay renta petrolera o no la logras nunca monetizar y no sabemos si en 20 años el petróleo siga valiendo o no siga valiendo. Entonces yo creo que como sociedad tenemos un gran reto. Podríamos imaginarnos un esquema sofisticadísimo que cueste mucho tiempo y dinero, que nos maximice cada centavo de la renta petrolera, porque tenemos mucha burocracia, supongamos que no cuesta la burocracia, vigilando que cada gota de petróleo después de los costos y utilidades es nuestra, pero a lo mejor eso no genera los incentivos adecuados para que vengan a extraer petróleo, porque resulta que México está compitiendo con otros países que también quieren extraer petróleo. Y por último, dos puntos, Leo, porque la tele nos obliga a ser muy rápidos. Uno, el Pemex que hoy conocemos se construyó con un campo muy fácil que era Cantarell, que aún con, podemos decir, muchas ineficiencias, pues al Estado le quedó una gran renta. Pero ¿cuánta renta le ha quedado de Chicontepec hasta ahora? No lo sabemos, sospecho que muy poco, porque para estructuras geológicas tan complicadas resulta que esta estructura productiva llamada Pemex es mucho más ineficaz. Y el segundo punto, Leo, creo que no es tan desligados el uso de la renta petrolera con cómo la extraes. Me refiero a lo siguiente: Pemex pierde hoy más de 100,000 millones de pesos en refinación. Eso se va a cuenta de la renta. Podríamos decir, bueno, eso no fue costo de producción del barril, en sentido estricto es cierto, pero en esta organización industrial, esos 100,000 millones ya no nos llegaron a los mexicanos. Entonces, con esto empezaría. Muy bien, muchas gracias a Carlos Elizondo. Tiene la palabra Juan Carlos Bue, él es profesor de la Universidad de Oxford, del Instituto, ¿cómo se llama el Instituto? De Energía de la Universidad de Oxford. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Leo. Gracias por la invitación. Yo quisiera retomar el tema que da nombre a esta
conferencia sobre la optimización de la renta. La optimización es un concepto problemático porque, a mi punto de ver, quienes optimizan los impuestos tienden a ser las empresas y los gobiernos son las víctimas de dicha optimización. Prueba de ello es que Pemex y el sector petrolero mexicano contribuyen con 40% de los ingresos del gobierno federal, cuando todo el mundo sabe que su contribución al Producto Interno Bruto es una fracción de ello. Entonces, la reforma petrolera busca cambiar un instrumento de recaudación importantísimo y sustituirlo con instrumentos como, por ejemplo, los que hay en el Mar del Norte y Brasil. Pero Brasil, como mencionaba don José, produce un volumen similar de hidrocarburos a México y, sin embargo, recauda nada más aproximadamente 30% de lo que recauda el gobierno mexicano. O sea que a volúmenes de producción similares recibe mucho menos dinero. Y la pregunta para el gobierno mexicano es si realmente existe la seguridad de que adoptar un esquema a la brasileña o como la del Mar del Norte no va a derivar en ingresos fiscales similares, porque entonces ¿de dónde va a salir la diferencia? Y en este punto quisiera nada más de pasada decir que me parece sorprendente el grado de apoyo que tiene la reforma energética entre el empresariado mexicano, porque si los impuestos petroleros caen, serán las otras partes del empresariado quienes tendrán que sustituir a estos ingresos. Entonces, a mí me parece que su entusiasmo es problemático. Finalmente, quisiera mencionar algo sobre lo que dijo Carlos en términos de que hay que adoptar estos esquemas porque son más competitivos y demás. Esta es una visión que yo no reconozco. En este momento, el precio del crudo está en niveles históricamente altos. 2011 fue el primer año que el precio del crudo en promedio fue superior a $100 por barril. 2012 fue el segundo año. 2013 va a ser el tercer año. Los precios altos son indicadores de escasez, no de bonanza. Y por lo tanto, quienes deberían de estar ofreciendo términos excelentes a los dueños de los recursos naturales como México son las empresas, no al revés. En este momento hay empresas que están invirtiendo en Canadá, en las arenas bituminosas, donde los costos variables de producción son $80 por barril. Entonces, eso indica que hay más dinero que proyectos, no solamente a nivel individual de empresa por empresa, sino a nivel global. Y, por ponerlo de forma vernácula, en este momento México puede ponerse con sus moños y exigir buenos términos a las empresas, y es algo que yo no veo al gobierno haciendo. Esta reforma no me parece que hace eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues ya se está empezando a poner bueno el debate. Supongo que tenías algo que hacer. Deja hacer la primera ronda. Va Juan Pardinas, quien aparte de ser el presidente del IMCO, el director del IMCO, pues es colaborador de Es la Hora de Opinar. Adelante, Juan. Muchas gracias, Leo. Muy buenos días a todos. Va a estar interesante la polémica. Yo quisiera responder en el tiempo que me toca dos preguntas, que son ¿cuándo y para quién queremos monetizar el patrimonio geológico de moléculas de carbono que tiene este país? O sea, teniendo estas moléculas en el subsuelo no nos sirven de nada. ¿Cuándo las queremos explotar y de qué forma? Y para esto voy a contar una historia con unos numeritos. El primer número son $5,000 millones. Esta es la inversión que tuvo Pemex en el año 2001. Si vemos cómo ha ido creciendo la historia del incremento de inversión de Pemex, vamos a llegar a un segundo número, $26,000 millones de inversión de Pemex en 2013. Entonces, para volver a ver esta película rápido, de 2001 a 2013 se multiplicó por 5 la inversión de Pemex, sobre todo en exploración y producción.
Mientras Pemex invertía más, ¿qué fue lo que le sucedió a la producción de petróleo en México? Cayó 25%. Esta es la primera parte de la película. Después, viendo todas las reservas potenciales del país de hidrocarburos, las que no estamos totalmente ciertos que estén, pero sea probable que estén ahí, y queremos sacar ese petróleo al ritmo actual de inversión de Pemex, con estos 26,000 millones de dólares que se invirtieron 2012-2013, nos llevaría, de acuerdo a cálculos del IMCO, 30 años extraer el petróleo. Esto fue con base en un estudio que sacamos en el mes de julio, que se llamaba Nos cambiaron el mapa. La crítica más fuerte que ha recibido el estudio es que fuimos muy conservadores en el tiempo que nos tomaría extraer esos recursos a un ritmo de inversión de 26,000 millones de dólares. Las correcciones que nos hicieron es que no van a ser 30 años, pueden llegar a ser entre 80 y 100 años invirtiendo, manteniendo ese ritmo de inversión, lo que nos pudiera llegar a maximizar y a extraer las moléculas de petróleo potenciales, las moléculas de hidrocarburos que están en nuestro subsuelo. Entonces, si esto nos va a tomar entre la estimación más conservadora, 30 años, la estimación menos conservadora, 100 años, ¿cuándo y para quién queremos aprovechar estos recursos? ¿Los queremos para esta generación y para las 2 generaciones siguientes? ¿O queremos maximizar la renta petrolera para financiar las fiestas del tercer centenario de la independencia de México por ahí del año 2110? ¿Qué capacidad, la siguiente parte de la historia es qué capacidad tiene Pemex para maximizar esta renta petrolera por sí sola? En estos anuncios que nos ha estado bombardeando el gobierno federal, hay un par de datos que me parecen muy elocuentes. Hay menos de 10 pozos de shale en territorio mexicano. Hay más de 9,000 en territorio estadounidense. Hay menos, me parece que son 6 pozos de aguas profundas en aguas territoriales del Golfo de México, y hay más de 130 pozos de aguas profundas en aguas territoriales de Estados Unidos. Supongamos que nos queremos poner a la par de nuestro vecino en su capacidad de explotación de sus recursos geológicos, bajo el esquema que tenemos actualmente. Y pongamos un escenario con una premisa bastante absurda, donde los recursos son infinitos. Si Pemex no tuviera ninguna limitación presupuestal, si todos los recursos que recaude el erario público los pudiéramos dedicar exclusivamente a exploración y producción, de tal manera que no fueran 26,000 millones de dólares, sino lo pudiéramos duplicar y triplicar, Pemex sería capaz de multiplicarse por más de 1,000 para poder explotar los pozos de shale que hay en Estados Unidos. Se podía multiplicar por más de 13 veces para hacer lo que está ocurriendo en el mar territorial, en el Golfo de México, en aguas territoriales de Estados Unidos. Yo creo que el problema no solo es de dinero, sino de capacidad de operación. Y en la medida en que nos enfoquemos en la operación de una sola empresa, que ha logrado mucho, pero que no puede hacerlo solo y que ninguna otra empresa del mundo lo ha logrado hacer solo, pues los recursos de esa renta petrolera vamos a ver solo una mínima parte, y quienes se van a beneficiar de ellos van a ser los mexicanos del siglo XXII. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Vamos a pasar ahora con John Scott. John es profesor investigador de la División de Estudios Económicos del CIDE. Adelante, John. Muchas gracias. Yo voy a comentar sobre el segundo tema que mencionaba Leo, que es en qué se gasta la renta, una vez que la logramos optimizar y obtener eficientemente. Y voy a empezar con la peor forma posible de gastarlo, y esa es una forma que ha sido crecientemente común en años recientes en México, que es por medio de subsidios generalizados energéticos, tanto a las gasolinas como a la electricidad, como al gas LP, pero sobre todo han aumentado crecientemente en forma muy importante en años recientes en el caso de las gasolinas. Estamos hablando en total, por ejemplo, de subsidios acumulados entre el 2006 y el 2012 de cerca de 14 puntos del PIB,
En este último año, por ejemplo, en el 2012, representaron casi un poquito más de 200,000 millones de pesos. Esto es una buena parte del gasto, equivale a una buena parte del gasto social que se realiza en México, varias veces el gasto en los principales programas de lucha contra la pobreza. Y como se imaginarán, en un país con la distribución del ingreso en México, que tiene México, la capacidad de consumo de energéticos, y en particular de gasolinas, es altamente regresiva, está concentrada en los estratos de mayores ingresos. Entonces, más o menos, el 10% más rico de la población se lleva hoy en día en promedio 9,000 pesos al año de subsidios energéticos, el 10% más pobre se lleva 1,000 pesos. Entonces, no nada más hay una asignación, digamos, no inequitativa, sino que hay una focalización exactamente al revés de como uno esperaría tenerla. ¿Cómo habría que corregir esto? Bueno, el primer paso obviamente es eliminar los subsidios a las gasolinas, e inclusive tener impuestos a las gasolinas como tienen muchos países. México es uno de los países con subsidios energéticos más altos del mundo. En estos años recientes, no siempre ha sido el caso, el mecanismo de los subsidios tiene que ver con el precio internacional del petróleo y la diferencia entre los precios domésticos y el precio internacional. Y además cobrar impuestos verdes, ¿no? La reforma hacendaria reciente trae un impuesto verde al carbono, pero es relativamente pequeño, es una parte pues que va a significar en el caso de las gasolinas 16 centavos por litro, ¿no? Es una parte, se han calculado impuestos óptimos para gasolinas que son más cercanos al 50%, a un aumento del 50% de la gasolina. Obviamente eso trae todo tipo de problemas de inflación, etcétera, entonces no es algo que puedan introducir en forma rápida e inmediata. Pero, ¿cuál sería la forma óptima de gastar estos recursos en lugar de subsidios energéticos? Pues básicamente un punto de referencia es la universalidad del gasto, porque una manera de ver el financiamiento por medio de la renta petrolera es, dada la manera en que está definido el derecho de propiedad de esa renta en la Constitución, es como si a cada mexicano le entregaran su per cápita de esa renta, y después el Estado te cobra un impuesto, un impuesto por cabeza, un poll tax, equivalente exactamente a esa renta para financiar sus actividades públicas. Ese impuesto obviamente es altamente regresivo, porque a cada quien, al más pobre y al más rico, le quitan exactamente la misma proporción. Entonces, una forma óptima de gastarlo es por medio de un sistema de seguridad social universal, y creo que, digamos, alegra ver que en la reforma fiscal, social y hacendaria reciente, la idea de converger hacia un sistema de seguridad social universal está ahí detrás, por medio de una pensión universal, pero creo que todavía falta bastante para construir un sistema realmente integral y con una cobertura de beneficios más allá de una pensión mínima de seguridad social. Gracias. Gracias a John Scott. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar a este debate que estamos teniendo en torno a cómo incrementar, maximizar y usar la renta petrolera en México. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.